El último mensaje de Carl Jung sobre los empáticos podría cambiar por completo lo que piensas sobre tu propia compasión. Jung descubrió algo asombroso. El empático es, en realidad, el niño o la niña a quien nunca se le permitió ser egoísta. Esa abrumadora necesidad de arreglar a todos, de absorber su dolor, de anularse por los demás, eso no es un don espiritual innato. Es, en su lugar, una estrategia de supervivencia, un patrón programado desde una infancia donde tus propias necesidades eran vistas como una carga, tus emociones consideradas demasiado fuertes y tu existencia dependía de servir a los demás para ser validado. Pero aquí viene lo que hace que el descubrimiento de Jung sea tan revolucionario. Él no veía a los empáticos como personas defectuosas o rotas. Más bien, los consideraba a mitad de camino en su proceso de lo que él llamaba individuación, el viaje psicológico fundamental hacia la plenitud. En lo más profundo de ti, siempre lo has sabido. Siempre has sentido que tu empatía tenía un precio, uno que nunca pudiste verbalizar. Como escribió Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero tú siempre has tenido la sensación de que a ese quien realmente eres nunca se le dio permiso para existir. Que tu verdadero yo fue sacrificado para que los demás se sintieran cómodos. Al final de este recorrido mental, no solo comprenderás por qué tu sensibilidad se siente como un regalo y una carga a la vez, sino que también descubrirás los patrones psicológicos que convirtieron tu empatía natural en una estrategia de supervivencia. Y, lo más crucial, entenderás el camino hacia lo que Jung llamaría un egoísmo sagrado, esos límites saludables que transforman la empatía de una compulsión a una elección consciente. Esto no se trata de volverse menos sensible, sino de recuperar el derecho a cuidarte a ti mismo con la misma intensidad que siempre has cuidado de los demás. Piénsalo un momento. ¿Alguna vez te has sentido como si tuvieras una radio interna sintonizada en las emociones de los demás? Jung comprendió algo que la mayoría de la gente ignora sobre el desarrollo empático. Lo que en los adultos llamamos empatía, a menudo comienza en la infancia como una hipervigilancia emocional, un mecanismo de defensa que se activa cuando la seguridad de un niño depende de monitorear constantemente los estados de ánimo de sus cuidadores. El niño que aprende a interpretar el humor de sus padres antes de que siquiera hablen, el pequeño que se convierte en el barómetro emocional de la familia, siempre sintiendo las tormentas antes de que lleguen, el que descubre que sus propias necesidades generan tensión, pero anticipar las de los demás crea una sensación de seguridad. Jung denominó a esto adaptación prematura del ego, un fenómeno donde los niños desarrollan habilidades psicológicas complejas no por un crecimiento sano, sino por pura necesidad. Tu sistema nervioso se convirtió en un sismógrafo del peligro, en sintonía con cada temblor emocional de tu entorno. Esto no es un aprendizaje consciente, es una programación adaptativa. Tu cerebro se reestructuró literalmente para sobrevivir en un entorno emocionalmente impredecible. Desarrollaste lo que Jung llamó antenas psicológicas, una capacidad extraordinaria para percibir lo que los otros sienten y necesitan. Pero esta adaptación, como descubrió Jung, tuvo un costo terrible, la represión de lo que él llamó tu egoísmo auténtico, ese narcisismo saludable que cada niño necesita para desarrollar un sentido sólido de sí mismo. Jung escribió, el individuo sano es capaz de amarse a sí mismo tanto como ama a los demás. Pero el futuro empático aprendió la lección opuesta, ama a los demás más que a ti mismo, porque tus necesidades son un peligro. Si aprendiste a leer el ambiente antes que los libros, cuéntame abajo con el comentario «Soy el detective emocional de mi familia». Esto crea lo que se conoce como la paradoja empática. Esa misma sensibilidad que te hace estar tan en sintonía con los demás se convierte en la barrera que te impide conocerte a ti mismo. Te convertiste en un experto en el mundo interior de los demás, mientras permanecías como un extraño en el tuyo. Jung entendía que este patrón, aunque útil en la infancia, se vuelve autodestructivo en la edad adulta. El niño al que no se le permitió ser egoísta se convierte en el adulto incapaz de defenderse, de establecer límites o incluso de identificar sus propias necesidades. Jung hizo un hallazgo sorprendente sobre lo que se esconde en el inconsciente de las personas con estos patrones. En la sombra, esa parte rechazada de la psique no encontró oscuridad, sino lo que él llamó el egoísmo prohibido, esa autoafirmación natural que se consideró inaceptable durante la infancia. La mayoría de los empáticos sienten una culpa tremenda por su sombra, porque contiene todo lo que les enseñaron que estaba mal: la rabia, los límites, decir no, ponerse a uno mismo en primer lugar, tener necesidades, exigir respeto.
Jung llamó a esto formación de la sombra por condicionamiento moral. Pero su visión revolucionaria es que estos impulsos egoístas no son patológicos, son las piezas que faltan en una personalidad completa. El empático que nunca aprendió un egoísmo saludable se convierte en lo que Jung denominó un sanador herido, alguien que da desde el vacío, no desde la plenitud. Jung observó que los empáticos a menudo, de manera inconsciente, resienten su propia compasión. Dan y dan, pero por debajo de esa entrega hay rabia, agotamiento y una parte que desesperadamente quiere dejar de dar, alejarse y elegirse a sí mismo por una vez. Esto no es porque sean malas personas, sino porque el principio de compensación de Jung está en acción. La psique intenta equilibrar ese desarrollo desequilibrado, empujando esas cualidades rechazadas hacia la conciencia. Piensa en lo que Jung llamó la enantiodromía, la tendencia de las cosas a convertirse en su opuesto cuando se llevan a los extremos. La persona que da sin fin se vuelve resentida. La que nunca dice no termina explotando. El empático que rechaza su sombra se vuelve amargado. La integración de la sombra, como Jung lo entendió, no se trata de volverse egoísta, sino de reclamar el derecho a existir como un ser humano completo. La sombra del empático contiene su egoísmo sagrado, esa fuerza sana del ego que permite relaciones auténticas. Si alguna vez te has sentido culpable por querer darte prioridad, comenta, mis necesidades se sienten egoístas, pero no están mal. Jung escribió, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Para los empáticos, la oscuridad no es la crueldad o el narcisismo, es el simple y radical acto de creer que ellos importan tanto como cualquier otra persona. Jung identificó una crisis particular que enfrentan los empáticos en su desarrollo, la imperativa de la individuación. El momento en que la psique exige que te conviertas en quien realmente eres, no en quien aprendiste a ser para sobrevivir. Esta crisis a menudo se manifiesta como lo que se llama agotamiento empático, no solo cansancio, sino un profundo desgaste del alma que surge de vivir una vida inauténtica durante años. Jung vio esto como una rebelión de la psique contra el abandono de uno mismo. Los síntomas son inconfundibles, ya no puedes fingir que te importan las cosas. Las viejas motivaciones no funcionan. Los problemas de los demás se sienten pesados en lugar de significativos. Comienzas a resentir lo que una vez te definió, tu disposición a ayudar a los demás. Jung no lo veía como un fracaso, sino como una emergencia psicológica. Tu ser auténtico está tratando de nacer, pero para lograrlo, es necesario desmantelar el falso yo que se construyó alrededor de servir a los demás. Aquí es donde el concepto de Jung de la función trascendente se vuelve crucial. Es la capacidad de la psique para unir los opuestos, en este caso, el yo que cuida de los demás y el yo que se cuida a sí mismo. No se trata de elegir entre empatía y egoísmo, sino de integrar ambos en lo que Jung llamó una plenitud individuada. Jung observó que los empáticos en esta crisis a menudo sienten que están traicionando a todos al cambiar. Escuchan cosas como, ya no eres la misma persona o te has vuelto egoísta. Jung lo entendió como la resistencia del colectivo al desarrollo individual. Pero la verdad es que las personas que realmente te aman apoyarán tu individuación. Aquellos que se resisten, se estaban beneficiando de tu autoabandono. Jung llamó a esto ansiedad de diferenciación, el miedo a que los límites saludables pongan fin a las relaciones. Como dijo Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero para los empáticos, esto requiere lo que llamo valentía de desarrollo, la disposición a decepcionar a las personas que te preferían en tu estado disminuido. Si te han dicho que has cambiado desde que estableciste límites, comenta, no cambié, solo dejé de esconderme. Jung comprendió que esta crisis de individuación es, en realidad, una emergencia espiritual, la demanda del alma por la autenticidad. El empático que atiende este llamado no se vuelve menos sensible, sino que se vuelve conscientemente sensible, en lugar de compulsivamente sensible. Jung introdujo el concepto del egoísmo sagrado, que la mayoría malinterpreta. Esto no es una autoabsorción narcisista, sino lo que Jung llamó la obligación ética de ser tú mismo, el reconocimiento de que tu primera responsabilidad es hacia tu propio desarrollo psicológico. Como Jung escribió, tu visión se vuelve clara cuando puedes mirar en tu propio corazón. El que mira hacia afuera, sueña, el que mira hacia adentro, despierta. Para los empáticos,
mirar hacia adentro a menudo revela años de autoabandono disfrazado de virtud. El egoísmo consciente, como lo llamó Jung, implica varios elementos clave para la salud psicológica. Primero, la soberanía emocional, el reconocimiento de que no eres responsable de gestionar las emociones de los demás. Jung entendía que asumir esta responsabilidad en realidad impide su crecimiento psicológico. Segundo, la conciencia de los límites, la capacidad de saber dónde terminas tú y dónde comienzan los demás. Jung consideraba el desarrollo de los límites del ego como algo esencial para la salud individual y las relaciones auténticas. Y tercero, la legitimidad de las necesidades, aceptar que tus necesidades son tan válidas como las de cualquier otra persona. Jung observó que los empáticos a menudo tratan sus propias necesidades como opcionales, mientras que las de los demás son obligatorias. Jung descubrió que los empáticos que desarrollan este egoísmo sagrado se vuelven más útiles, no menos. Dan por elección en lugar de por obligación, desde la plenitud en lugar de desde el vacío, desde la fuerza en lugar de la debilidad. Esto crea lo que Jung llamó amor diferenciado, la capacidad de cuidar a los demás sin perderse en el proceso. Puedes sentir compasión sin absorber el dolor. Puedes ofrecer apoyo sin asumir la responsabilidad. Puedes amar sin desaparecerte a ti mismo. Jung entendía que la forma más elevada de servicio proviene de personas que han hecho su propio trabajo psicológico. La persona que ha recuperado su egoísmo sagrado le ofrece al mundo su presencia auténtica, en lugar de una actuación para complacer a los demás. Si has aprendido que cuidarte a ti mismo te hace un mejor ayudante para los demás, comenta, doy desde el desborde, no desde el vacío. Como escribió Jung, la cosa más aterradora es aceptarse a uno mismo por completo. Para los empáticos, esto incluye aceptar las partes de sí mismos que anhelan reconocimiento, descanso, reciprocidad y respeto. Todas esas cosas que les enseñaron que era egoísta desear. Jung hizo una observación profunda sobre lo que sucede con las relaciones de los empáticos cuando comienzan a practicar el egoísmo sagrado. Lo llamó recalibración relacional, un proceso donde las relaciones se profundizan a través de la autenticidad mutua o terminan porque se basaban en el autoabandono del empático. Los empáticos que comienzan a establecer límites a menudo descubren algo sorprendente. Muchas de sus relaciones se basaban en lo que Jung llamó identificación proyectiva. Las personas no se relacionaban con ellos como individuos, sino como funciones: el cuidador, el oyente, el solucionador de problemas. Jung observó que cuando los empáticos dejan de desempeñar estos roles funcionales, algunas personas experimentan lo que se llama abstinencia de suministro. Se vuelven enojados, manipuladores o acusatorios porque sus necesidades emocionales ya no se satisfacen automáticamente. Pero Jung también documentó algo hermoso. Las relaciones que sobreviven a esta transformación se convierten en lo que llamó encuentros auténticos. En lugar de que una persona dé y otra reciba, ambos se encuentran como iguales, cada uno responsable de su propio bienestar emocional. Jung escribió, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero un verdadero encuentro solo puede ocurrir entre personas individuadas, aquellas que saben dónde terminan y dónde comienzan los demás. Por eso Jung enfatizó que los empáticos deben aprender lo que llamo selectividad relacional. No todos merecen acceso a tu empatía. No todas las personas que piden ayuda están listas para recibirla. No todas las relaciones que se sienten familiares son saludables. Jung entendía que los empáticos a menudo confunden la intensidad con la intimidad, la necesidad con el amor y el drama con la profundidad. Aprender a reconocer la diferencia requiere desarrollar lo que Jung llamó discernimiento psicológico, la capacidad de ver a las personas como son, en lugar de como desearías que fueran. El empático individuado atrae a personas diferentes a las del empático que se abandona a sí mismo. Atrae a aquellos que también están haciendo su propio trabajo psicológico, en lugar de a aquellos que buscan a alguien que lo haga por ellos. Jung observó que este cambio puede sentirse solitario al principio, porque el empático está rompiendo patrones generacionales de codependencia, pero en última instancia conduce a lo que él llamó pertenencia auténtica, relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la necesidad mutua. Si has notado que establecer límites cambió quien quiere estar a tu alrededor, comenta, atraí a mis iguales cuando dejé de aceptar menos. La sabiduría de Jung aquí es clara,
No puedes tener relaciones auténticas hasta que te conviertas en una persona auténtica. Y ser auténtico requiere abrazar tu egoísmo sagrado. La visión de Jung de la plenitud psicológica incluye lo que llamo el empático integrado, alguien que ha reclamado su sensibilidad como una elección consciente en lugar de una compulsión inconsciente. Esta persona representa el ideal de individuación alcanzado de Jung. El empático integrado posee lo que Jung llamó empatía consciente, la capacidad de sentir con los demás sin perderse en el proceso. Ha aprendido a usar su sensibilidad como una herramienta en lugar de ser utilizado por ella. Jung identificó varias características de la integración psicológica que se aplican específicamente a los empáticos. Primero, la elección emocional, la capacidad de decidir cuándo y cuánto sentir con los demás. Jung entendía que la empatía saludable tiene un interruptor de encendido y apagado controlado por la voluntad consciente, en lugar de una respuesta automática. Segundo, el desapego compasivo, la capacidad de cuidar sin cargar. Jung observó que las personas más útiles mantienen lo que él llamó una distancia amorosa, lo suficientemente cerca para ayudar, lo suficientemente lejos para mantener la perspectiva. Tercero, las relaciones recíprocas, conexiones donde la empatía fluye en ambas direcciones. Jung notó que los empáticos integrados atraen naturalmente a personas que también pueden dar, creando lo que llamó la individuación mutua. Jung escribió: "El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres". El empático integrado ha logrado esto al aprender que su yo más auténtico incluye tanto su capacidad para la compasión como su derecho a la autopreservación. Esta integración crea lo que Jung llamó seguridad ganada, una profunda estabilidad interna que no depende de la aprobación o el estado emocional de los demás. El empático integrado puede presenciar el dolor de los demás sin absorberlo, ofrecer apoyo sin asumir la responsabilidad y amar sin perderse a sí mismo. Jung entendía que este nivel de integración sirve al bien colectivo. Los empáticos integrados modelan límites saludables, relaciones auténticas y compasión consciente. Le muestran a los demás que es posible ser sensible sin ser autodestructivo. El viaje de la empatía inconsciente a la empatía consciente es lo que Jung llamó la jornada del héroe de la psique. Requiere enfrentar la sombra, integrar los opuestos y elegir la plenitud sobre la aprobación. Si has aprendido a ayudar a los demás sin hacerte daño a ti mismo, comenta, ahora soy un empático consciente. La visión final de Jung sobre los empáticos es esta: tu sensibilidad es, de hecho, un regalo, pero solo cuando se ofrece desde un lugar de elección en lugar de compulsión, de fuerza en lugar de debilidad, de plenitud en lugar de herida. El descubrimiento más profundo de Jung sobre los empáticos se centra en lo que llamo la realización de la libertad, el momento en que comprendes que tu empatía nunca se trató de los demás. Se trataba de que tú intentabas sentirte seguro en un mundo impredecible. Jung escribió: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. La jornada del empático revela que su hiperresponsabilidad por los demás era en realidad un intento de controlar su entorno, de prevenir el caos emocional que experimentaron en la infancia. Esta realización puede ser a la vez liberadora y aterradora. Significa reconocer que gran parte de lo que llamabas amor era en realidad gestión psicológica, estrategias inconscientes para mantener a las personas tranquilas, felices y estables para que tú pudieras sentirte seguro. Pero Jung descubrió algo liberador en esta realización. Una vez que comprendes que tu empatía era una estrategia de supervivencia, puedes elegir conservarla o transformarla. Ya no estás controlado por la programación inconsciente. Te conviertes en lo que Jung llamó el autor de tu propia historia psicológica. Esta libertad crea lo que llamo empatía auténtica, una sensibilidad que proviene del amor en lugar del miedo, de la elección en lugar de la compulsión, de la fuerza en lugar de la vulnerabilidad. El empático integrado siente con los demás porque quiere, no porque tiene que hacerlo. Jung observó que esta transformación a menudo desencadena lo que llamó la culpa existencial, la sensación de que estás traicionando tu naturaleza esencial al cambiar. La voz en tu cabeza que dice, pero siempre he sido el ayudante o la gente depende de mí o ¿qué pasa si nadie me ama si no soy útil? Pero Jung entendía esta culpa como la resistencia final del falso yo que se construyó alrededor de servir a los demás. La llamó dolor de identidad, lamentar la versión de ti mismo que nunca fue real pero se sentía familiar. Jung también identificó la paradoja de la libertad, el descubrimiento de que tener la opción de ayudar hace que ayudar sea más significativo, no menos.
Cuando la empatía se vuelve voluntaria en lugar de compulsiva, se transforma de una carga a un regalo. La verdad que Jung reveló es esta: nunca estuviste destinado a ser un cuidador emocional para el mundo. Estabas destinado a ser un individuo consciente que elige cuándo y cómo ofrecer sus dones. Tu empatía estaba destinada a ser un superpoder, no una carga. Jung escribió: la cosa más aterradora es aceptarse a uno mismo por completo. Para los empáticos, esto incluye aceptar que tienen derecho a existir sin tener que demostrar constantemente su valor a través del servicio a los demás. Esta aceptación crea lo que Jung llamó soberanía psicológica, el reconocimiento de que tú eres la máxima autoridad de tu propia experiencia. Nadie más puede decirte lo que debes sentir, lo que debes dar o quién debes ser. Jung observó que los empáticos que logran esta soberanía a menudo pasan por lo que él llamó la fase de recrianza, aprender a darse a sí mismos la aceptación incondicional que nunca recibieron cuando eran niños. Aprenden a hablarse a sí mismos con amabilidad, a priorizar sus propias necesidades y a celebrar sus propios logros. Esta recrianza interna es crucial porque Jung entendía que no se puede dar desde el vacío indefinidamente. El empático que aprende a nutrirse a sí mismo se vuelve capaz de nutrir a los demás de manera auténtica. Jung también señaló que la soberanía psicológica a menudo implica lamentar la vida no vivida, llorar todos los sueños, metas y experiencias que sacrificaste para mantener a los demás cómodos. Podrías darte cuenta de que elegiste carreras, relaciones y caminos de vida basados en lo que los demás necesitaban en lugar de lo que tú querías. Pero Jung veía este dolor como algo necesario y curativo. Es la forma en que la psique honra lo que se perdió mientras hace espacio para lo que quiere surgir. El empático que logra esta soberanía descubre algo notable: su capacidad para la compasión genuina en realidad aumenta. Cuando ya no te estás desangrando por los demás, tienes más para dar desde un lugar de abundancia. Jung observó que los empáticos libres se convierten en sanadores conscientes, personas que ayudan a los demás desde la plenitud en lugar de la herida. Ya no necesitan arreglar a la gente para sentirse valiosos. Ya no necesitan ser necesitados. Esto crea lo que Jung llamó amor liberado, afecto que no viene con ataduras, ayuda que no crea dependencia, presencia que no requiere reciprocidad. El último mensaje de Jung sobre los empáticos es claro: tu viaje no se trata de volverte menos sensible. Se trata de volverte conscientemente sensible. Se trata de reclamar tu empatía como un regalo que eliges dar, en lugar de una deuda que te ves obligado a pagar. Pero Jung también advirtió sobre lo que llamó la tentación de la integración, el impulso de volver a los viejos patrones cuando te enfrentas a la incomodidad de los demás con tus nuevos límites. Entendía que el crecimiento requiere mantenerse comprometido con tu verdad, incluso cuando otros te presionan para que vuelvas a ser tu yo anterior. Jung escribió: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Para los empáticos, esto significa reconocer que quien realmente eres incluye tanto tu capacidad para la compasión como tu derecho a existir de manera plena, completa, sin disculpas. Si te has dado cuenta de que tu empatía es una elección, no una obligación, comenta: elijo cuándo cuidar y eso lo hace más poderoso. Jung entendía que el empático integrado se convierte en un faro para los demás no a través del autosacrificio, sino a través de la autorrealización. Le muestras al mundo cómo es ser sensible y fuerte, cariñoso y con límites, empático y completo. La libertad de elegir cuándo y cómo cuidar es el regalo más grande que Jung ofreció a los empáticos. Transforma la sensibilidad de una debilidad que otros explotan en una fuerza que tú despliegas conscientemente. El empático es solo el niño al que nunca se le permitió ser egoísta. Pero ahora entiendes lo que Jung realmente quería decir. Tu empatía no es un defecto. Es un desarrollo inacabado. Aprendiste a usar tu sensibilidad como una herramienta de supervivencia en lugar de desarrollarla como una elección consciente. Jung nos mostró que el camino a seguir no es volverse menos empático, sino volverse conscientemente empático. Se trata de reclamar lo que él llamó tu egoísmo sagrado, esa fuerza sana del ego que permite relaciones auténticas y un servicio genuino. No tienes que elegir entre cuidar a los demás y cuidarte a ti mismo. El proceso de individuación de Jung te muestra cómo integrar ambos en una plenitud psicológica. El niño al que nunca se le permitió ser egoísta puede crecer para convertirse en el adulto que elige cuándo y cómo dar sus dones. Tu sensibilidad es,
de hecho, un superpoder, pero solo cuando proviene de la fuerza en lugar de la supervivencia, de la elección en lugar de la compulsión, de la plenitud en lugar de la herida. Jung pasó su vida demostrando que las personas más empáticas son aquellas que han aprendido a empatizar primero consigo mismas. La próxima vez que alguien te diga que eres demasiado sensible o que te has vuelto egoísta, recuerda la sabiduría de Jung: no eres demasiado para este mundo. Simplemente, por fin estás convirtiéndote en suficiente para ti mismo. Y esa transformación de la empatía inconsciente a la empatía consciente es exactamente lo que el mundo necesita. No más personas que dan hasta romperse, sino más personas que conocen su valor y dan desde el desborde.